Buenos días, mi nombre es Ángel Martín Díaz Andrade y hoy les vengo a presentar un pequeño resumen de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que se produjo en 1939 entre las potencias del momento a nivel mundial, Alemania, Italia y Japón, y sus respectivos aliados, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. Posteriormente, este grupo de aliados fue reforzado por Estados Unidos desde 1941. La causa principal de la Segunda Guerra Mundial fue la ambición total de dominar y controlar en todo el planeta por parte de los mandantes de Alemania, Adolf Hitler. Los hechos más resaltantes fueron el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió el territorio de Polonia, conllevando a que Inglaterra y Francia le declaren la guerra. En los próximos meses, Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda. Precisamente en junio de 1940 fue derrotada totalmente París, la capital de Francia, en el mes de agosto de este mismo año. La aviación alemana atacó mediante un contundente bombardeo a Londres sin piedad ni misericordia, pero a pesar de esto no obtuvieron lo que querían, la rendición de Inglaterra. En el año de 1941, precisamente en el mes de junio, el dictador Adolf Hitler ordenó a sus fuerzas la invasión y posesión de la Unión Soviética. Las fuerzas avanzaron hacia Moscú, pero estando muy cerca tuvieron que retroceder por el contraataque ruso y la llegada del invierno. Finalmente fueron acabados y vencidos por parte de los soviéticos en la gran batalla de Stalingrado, la cual tuvo un periodo de duración larguísimo desde junio de 1942 hasta febrero de 1943. Asimismo, los nazis establecieron una política de liquidar a los judíos en crueles campos de Polonia. Por otro lado, en el Océano Pacífico, los japoneses ejecutaron el bombardeo de Pearl Harbor en diciembre de 1941, causando la intervención y el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas japonesas se llevaron a conquistar la mayoría de los territorios asiáticos y casi a todas las islas del Pacífico. Sin embargo, luego de la victoria estadounidense en la batalla de Midway, que fue en junio de 1942, los japoneses comenzaron a decaer y a perder posiciones. Ya a mediados del año 1949 se habían involucrado muchos países dentro de la guerra, y los principales causantes de la guerra empezaron a visualizar los hechos malévolos que habían provocado y el mal que le estaban haciendo a sus propios países, así que comenzaron a salirse y a excluirse de la guerra. Ejemplos de estos fueron Japón y Alemania. Un pequeño resumen fue que la Segunda Guerra Mundial ocurrió gracias a que Hitler o Alemania lo invadió Polonia. Entonces se puede decir que los aliados de Polonia se fueron contra Alemania, y al final de eso se fueron uniendo más países para ayudar a Alemania o ayudar al otro bando. Entonces empezó a ser la guerra más y más grande. Hasta 1941 Estados Unidos no había entrado a la guerra, hasta que Japón le lanzó una bomba cerca de Pearl Harbor, que es una base militar. Entonces desde 1941 empezó a entrar en la guerra de Estados Unidos. También en Alemania se empezaron a hacer los campos de concentración que se fueron poniendo en Polonia, en lugares donde iban invadiendo los nazis, que serían los de Hitler. Entonces, en los campos de concentración, a todas las personas que atrapaban de los mismos lugares que iban ellos invadiendo o conquistando, los iban poniendo en los campos de concentración, y ahí mismo hacían trabajar como sus esclavos o los ponían a hacer trabajos forzosos. Y además de esto, en los campos de concentración, en ese momento las personas o los del otro bando no sabían de esos campos de concentración. Entonces, cuando se dieron cuenta, lo primero que se fue a destruirlos o dejar algunos para que las demás personas vieran lo que se hacía en la misma guerra. Al mismo tiempo de que se fueron ayudando entre sí los países que habían hecho una guerra, y de ahí mismo se fueron subiendo sus recursos y volviéndose los países que fueron antes de la guerra, ya que en la guerra pues obviamente se perdieron muchas personas, soldados, dinero, en el armamento, en la comida y en todo lo que se iba haciendo gracias a la guerra, todo lo que incluía la guerra. La guerra de la Segunda Guerra Mundial fue una de las guerras más sangrientas que se ha tenido registro en la humanidad,
porque causó muchas muertes y además en los campos de concentración nazi fue donde más personas murieron gracias a que los mismos que los capturaban los iban haciendo de sus aliados, de sus esclavos, o los usaban para trabajos forzosos, o también los iban utilizando como si fueran sus esclavos y los sacaban bienes de ellos. Ese sería un pequeño resumen de